A continuación vamos a ver dos conceptos fundamentales en lo que es la materia de análisis estructural y con esto entramos a la parte más relevante de todo el semestre. Evidentemente estamos iniciando. Este junto con el siguiente parcial vamos a ver dos métodos que tienen que ver precisamente con estos dos conceptos. La flexibilidad se define como el desplazamiento provocado por una fuerza concentrada de magnitud unitaria. La rigidez es la fuerza necesaria, concentrada, para producir un desplazamiento unitario. De estos dos conceptos, aunque son muy sencillos, permiten desarrollar métodos bastante sofisticados e incluso, que bueno, son los que vamos a ver, pero otros métodos más avanzados también tienen que ver con estos dos conceptos, por lo tanto son muy importantes, aunque en apariencia sean muy sencillos. De las definiciones que acabamos de mencionar, vemos que la rigidez y la flexibilidad están relacionadas por esta ecuación. Se acostumbra a representar a la rigidez con la letra K y la flexibilidad tiene varios símbolos, pero uno de ellos es la letra F minúscula. Entonces, la rigidez es el recíproco de la flexibilidad, como lo podemos comprobar fácilmente por sus definiciones. Abordemos en esta ocasión más detalladamente la cuestión de la flexibilidad. Como su definición lo indica, es el desplazamiento provocado por una fuerza concentrada de magnitud 1. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este desplazamiento? Pues ya contamos con métodos para poder encontrar esta cantidad. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar en el método del trabajo virtual. Recuerden que para el caso de en dos dimensiones, el trabajo virtual establece que la magnitud de la fuerza por el desplazamiento es igual a la normal real por la normal virtual en el caso de fuerza axial. En el caso de eh, cortante tenemos esta integral y en el caso de momento flexionante tenemos esta expresión. Entonces, como sabemos, en una sección de una estructura en general tiene tres elementos mecánicos, pero es costumbre tomar una sola de estas tres integrales según la clase de estructuras que estemos manejando. Eso es el tipo de estructura, dependiendo del elemento mecánico correspondiente. Entonces, eh, para poder utilizar esta fórmula en base a la definición, pues simplemente tenemos que elegir la magnitud de la fuerza igual a 1. Ahora bien, bueno, perdón, la fuerza aplicada tiene que ser igual a 1 según la definición. La fuerza aplicada no es esta. Recuerden que nosotros podemos elegir la magnitud, que esta sí es, de la estructura virtual, o la magnitud de la fuerza en la estructura virtual, pero en la estructura real, de acuerdo a la definición, tenemos que poner una fuerza de magnitud igual a 1. Entonces, tomando en la estructura virtual una magnitud también unitaria y de acuerdo a la definición, si en la estructura real tomamos una fuerza igual a 1 y en la estructura virtual también, entonces esto se hace igual a 1, el desplazamiento pues simplemente es la flexibilidad y la estructura real y la estructura virtual son iguales.
Entonces, considerando estas cuestiones que acabamos de comentar, llegamos a la siguiente fórmula. Esto es siempre y cuando tengamos la estructura real y la estructura virtual con las hipótesis que acabamos de mencionar. Si lo hacemos de esa manera, la expresión para la flexibilidad quedaría de la siguiente forma, como lo estamos indicando. Y pues vemos que en este caso únicamente no sería necesario analizar dos estructuras, simplemente una, como lo tendremos aquí. Entonces, a continuación vamos a resolver un ejemplo utilizando la fórmula que acabamos de obtener. Vamos a resolver este ejemplo. Nos indica que hay que encontrar la rigidez y la flexibilidad al desplazamiento vertical en este punto. Entonces, lo que hacemos es plantear la estructura real, que en este caso sería igual a la estructura virtual. De acuerdo a la definición, la flexibilidad es el desplazamiento producido por una fuerza unitaria, es decir, que la fuerza que debemos de poner tiene que ser forzosamente de magnitud 1 y ponemos la fuerza vertical porque así nos solicita el desplazamiento correspondiente. Podemos poner una fuerza igual hacia abajo o hacia arriba, pero lo importante aquí es que sea donde nos indica, en este caso es el extremo libre, y de magnitud igual a 1. Entonces, con esto acabamos de plantear la estructura real, que también va a ser la estructura virtual. Este es el paso fundamental. Si esto no está correcto, todo lo demás, aunque esté bien hecho, en sí el problema, vamos a tener un resultado que no es el que debemos obtener de acuerdo a la definición que acabamos de dar hace un momento. Bueno, ya tenemos la estructura real y la virtual, que es la misma, planteada. Lo que sigue es encontrar los elementos mecánicos. Pero para encontrar los elementos mecánicos, pues es necesario obtener las reacciones. Pues esto va a dar 0. Haciendo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos alrededor de este nodo, vamos a darle algún nombre. Por ejemplo, esto es A, este que sea por ejemplo B, entonces esto es AX igual a 0. Hacemos el cálculo de las reacciones. Voy a suponer los sentidos así como los ven en pantalla. Ya sabemos que si sale algo negativo, pues simplemente corregimos el sentido y el problema se resuelve. Esta da 1 medio y entonces esto tendría que dar 3 medios. A ver, vamos a verificar. Exacto, estas son las reacciones. ¿Cómo se obtuvieron? Aplicando sumatoria de momentos en este punto y al obtener alguna reacción, que en este caso se obtendrá esta, hacemos sumatoria de fuerzas en Y y con esto se obtienen estas reacciones. De este diagrama vemos que hay 3 secciones. Sección 1, sección 2, sección 3. De aquí, de la sección 1,
Voy a elegir el pedazo de la izquierda. La X va de 0 a la longitud que se cortó, es decir, los 2 metros. Y tenemos uno solo de este producto. Recuerden, la distancia que cortamos es X, ponemos la fuerza, y el momento interno, como seleccionamos el lado izquierdo, pues es antihorario. Antes de hacer el análisis de esta sección, voy a plantear el resto de las secciones. Estas partes que acabo de señalar son las partes con las que me voy a quedar. La sección 2, el lado derecho, la X va de 0 a 4. Y entonces tenemos esto. Esta es la X. La reacción pues es un medio. Y el momento interno, como nos quedamos con el lado derecho, es horario. Finalmente, la sección 3. Como nos estamos quedando con este pedacito, vamos a decir que es el lado izquierdo. La X va de 0 a 4.5, lo podemos ver aquí. Y aquí me faltan plantear los E por I, que es 1.5 E por I. Y aquí es 2 E por I. La sección la acabo de señalar, ya no voy a poner el 0. Me quedé con el lado izquierdo, entonces el momento debe de ser antihorario. La reacción pues la tenemos aquí, que es 3 medios. Y la X en este caso es esta. Ahora sí, ya que tenemos cada corte, vean, hacemos la sumatoria de momentos en el corte igual a 0 para las tres estructuras. En este caso es, respecto de este punto y considerando el sentido positivo horario, es menos 1 por X menos momento virtual igual a 0. Entonces, menos X es igual al momento virtual. Este es el que voy a ocupar. Aquí, en la sección 2, el momento virtual es positivo, entonces es momento virtual más un medio por X igual a 0. Entonces el momento virtual es menos un medio por X y este es el momento que vamos a ocupar. Finalmente, en la sección 3, observen que el 3 medios pasa por el punto, entonces no genera momento, y menos momento virtual es igual a 0. Porque esta al pasar por el punto no hay alguna otra fuerza que actúe en esa sección. Ya tenemos los elementos mecánicos del marco que planteamos en este punto de la solución, entonces ya podemos encontrar la flexibilidad con la fórmula que acabamos de mencionar hace un momento. De las tres integrales solo vamos a considerar la que ocupa la flexión. Entonces es el momento virtual al cuadrado y correspondiente. Entonces es 0 a 2 de menos x al cuadrado de x entre 1 por e por i más 0 a 4 de esta sección, que es menos un medio por x al cuadrado entre 1.5 e por i, y finalmente 0 a 4.5 de 0 al cuadrado, que es el momento de x entre 2 por e por i para esta sección. Entonces, al resolver estas integrales, obtenemos lo siguiente. De la primera integral es 8 sobre 3 e por i. De la segunda integral es 32 entre 9 e por i, y el de la tercera es 0.
Entonces, para encontrar la flexibilidad, pues hacemos la suma de los resultados que acabamos de obtener. Y esto nos da 56 entre 9 e por i. Una vez que ya tenemos la flexibilidad, la rigidez se obtiene de manera muy simple al aplicar esta fórmula que vimos en un inicio. Si aplicamos esa fórmula al resultado que acabamos de obtener, se tiene el siguiente resultado. Y con esto terminamos este ejemplo. Por último, vamos a encontrar la flexibilidad y la rigidez, pero ahora para ver el ejemplo del caso del giro. Y vamos a cambiar de lugar. En este caso se nos pide en el apoyo móvil. Cabe mencionar que esto puede ser en cualquier punto de la estructura, evidentemente. Recordamos, lo primero que tenemos que hacer es plantear la estructura real y virtual, que en este caso es la misma, o debe ser la misma, si manejamos en ambos una magnitud igual a 1. Entonces, pero como se nos pide giro, no vamos a poner una fuerza, vamos a poner un momento en donde nos indica, es decir, en el apoyo móvil, el sentido horario o antihorario, eso uno lo decide. Voy a poner en este caso yo sentido horario, puede ser el sentido contrario, pero lo importante es que sea de magnitud 1. Ya que tenemos la estructura real, que es la misma que la virtual, procedemos al cálculo de los elementos mecánicos. En este caso necesitamos primero de las reacciones para poder encontrar los elementos mecánicos. Entonces, si este es el nodo A y este es el nodo B, AX vale 0 y AY valdría un cuarto hacia abajo, como lo podemos ver, y BY valdría un cuarto hacia arriba. Entonces, ¿cómo se obtienen estas reacciones? Pues sumatoria de momentos en este nodo para obtener una reacción. Después ese valor lo ocupamos en sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y finalmente sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si aplicamos las correspondientes ecuaciones que acabamos de mencionar, obtenemos estos resultados con estos sentidos ya corregidos si es que nos saldría algún negativo. Ya con las reacciones podemos obtener los elementos mecánicos. Vemos que de igual manera aquí hay 3 secciones. De aquí, para la sección 1 me voy a quedar con este pedacito, para la sección 2 con este y para la sección 3 con este otro. Entonces, voy a plantear aquí la sección 1. Me voy a quedar con el lado izquierdo y la X va de 0 a 2 y aquí hay 1 por E por I. Entonces, el momento interno es antihorario porque me quedé con el lado izquierdo. Observen que aquí no hay ninguna fuerza, entonces ya tenemos planteada la sección. Vamos con la segunda. Me voy a quedar con el lado derecho y la X va a ir de 0 a 4 con este pedacito. Entonces, tenemos el momento y la reacción que vale un cuarto y el momento interno va horario porque nos quedamos con el lado derecho. Como sabemos, esta es la X. Observen que efectivamente en ese pedacito de barra están las fuerzas que acabamos de poner y ya nada más le agregamos el momento interno en el corte. Finalmente, la sección 3 me voy a quedar con el lado izquierdo o con la parte de abajo, como lo quieran ver. La X va de 0 a 4.5.
aquí, perdón, no había puesto el 1.5 E por I y aquí el 2 E por I. Entonces, la sección pues es esta, como la pueden ver. El 0 ya no lo voy a poner. Esto es X. Como me quedé con el lado izquierdo, entonces el momento va antihorario y la reacción tenemos que es un cuarto hacia abajo y ya no voy a poner el 0. Entonces, con las secciones ya planteadas, hacemos la sumatoria de momentos alrededor del corte en cada una de ellas y lo igualamos a 0 para despejar el momento interno. Entonces, aquí es menos momento virtual igual a 0, porque no hay ninguna otra fuerza actuando. Después, aquí, el momento virtual positivo más 1 menos un cuarto por x igual a 0. Aquí se multiplica por la distancia, este momento ya no se le hace nada. Y el momento virtual quedaría un cuarto por x menos 1. Y este es el resultado que voy a obtener. Finalmente aquí, vean que el cuarto pasa por el punto, entonces no genera momento. Y nada más nos queda considerar el menos momento virtual igual a 0. Como esto no genera momento, pues vean que ya tenemos también aquí el momento interno. Una vez hecho esto, recuerden que la flexibilidad es la integral de los momentos virtuales al cuadrado entre el correspondiente E por I. Entonces, la primera integral es de 0 a 2. El momento es 0 al cuadrado de x entre 1 E por I. Eso lo podemos ver aquí. La segunda integral, 0 a 4. El momento es este. Completito va dentro de la integral de x entre 1.5 E por I. Lo podemos ver acá. Y finalmente la última integral, vean que los límites es de 0 a 4.5. El momento interno es 0 y el E por I es 2. De aquí, las tres integrales nos dan lo siguiente. Aquí nos da 8 novenos E por I y más 0. Entonces vemos que al hacer la suma, la flexibilidad es 8 novenos entre E por I. Recuerden que esta flexibilidad es al giro en el apoyo móvil. Y para encontrar la rigidez correspondiente, pues es el recíproco de la flexibilidad, es decir, 9 E por I entre 8. Y con esto damos por terminado este segundo ejemplo.